clic para conectar. Conexión lúdica establecida. Muy buenas y bienvenidos a un cuarto programa de Conexión Lúdica de la temporada 8. Creo que por fin estamos presentables, 13, ¿no? Creo que sí, ¿no? Hoy ganamos en estética. En presencia escénica. Yo lo que creo es que conmigo vais a conseguir batir el récord de programas en un año, al final. No digo nada. Yo soy todo oídos hoy. Bueno, la verdad sea dicha, vamos 4, episodio 4. En el mes 4. Estamos en abril, o sea que ya eso ya es un logro. Con lo que tenemos últimamente ya eso es un logro. Sí. Bueno, tío, mira, Gizmo se ha metamorfoseado, estaba antes mejor. Gizmo Noir, lo de que sea en blanco y negro no es por tu edad, ¿no, Gizmo? No, es, no sé, descubrir lo de los efectos especiales, esos. Sí, lo tienen los boomers. Descubren los efectos especiales, uno se pone el fondo borroso, el otro se pone en blanco y negro. Yo soy Hola, ¿qué tal? X. ¿Vale? Hola, ¿qué tal? Gente, yo normal, ¿vale? Hola. Soy Fran, ¿vale? Un día veréis aquí la ropa colgada. También, es lo que tiene. Al pobre de 13 es que la han ido echando y ya se ha quedado ya en la zona del balcón. En breve será en la zona del balcón colada y grabación de 13. Pero bueno. Oye, ahí... ya tengo retorno. No sé por qué. Si alguien ha tocado algo de su casco o su historia. No. Sí, ahora tengo un eco, un retorno, que no sé el por qué. También me va a idiotizar. No sé. Más. Aún sí. más. Sí. Pero mucho. Voy a ver yo historias. A ver, por aquí siguen mis esto. Y presentando de qué va el programa mientras yo intento solucionar esto. Dejamos aquí a 13 hoy que se luzca. Sí, bueno. Pues entonces mal vamos, ¿eh? Entonces ya vamos a caer en picado y perder la poca audiencia que tenemos. Bueno, la valiosísima audiencia que tenemos. Pues nada, esta gente me dijo hace unas semanas, oye, eso de que el podcast se cree que tú grabas en verano de noticias de la industria y tal. Café con dados. Que se llama Café con Dados. Que mi intención es que fuera, fue un podcast diario durante 3 o 4 meses. Durante ¿vale? muchos días. Sí. Y es verdad que, pues un podcast diario es una cosa muy, muy complicada de hacer. Lo he vivido en mis carnes. Y aunque parezca mentira, sacar tiempo para leer noticias y para grabar se te va un buen rato. Pero bueno, dicho lo cual, me dijeron, oye, ¿por qué no comentamos un poco aquellas noticias que comentabas tú sobre la industria? Hacemos unas breves pinceladas, porque tampoco nos vamos a meter, yo creo, demasiado. Seguro que cogemos algún tema y desvariamos y nos quemamos todo el tiempo que tengamos. Pero dije, pues oye, es una muy buena idea, porque bajo mi punto de vista, y por eso lo hice en su momento, es una cosa que pues no estaba muy explotada, por lo menos en el mundo de los juegos de mesa de habla hispana. Hay muy pocas noticias de lo que era la industria. La industria en términos generales. Y luego aspectos económicos en términos particulares, de eso ya casi ni hablamos. De eso ya es... ¿Como secretismo? Sí, muy difícil de encontrar información. En España de por sí, a nivel comercial, empresarial, a nivel empresarial es mundo secretismo. Al igual que en otros países es como importante dar cifras y dar números, aquí es como todo secreto, que no se sepa, ¿no? Es como, y muchas veces se dan datos muy genéricos y tal. Es más, yo recuerdo cuando DeVir compró a Maldito y se empezaron a hacer muchas noticias en publicaciones económicas y tal,
y se decía, es que debiera comprar una empresa que factura, no sé si eran 10 millones de euros al año, tal. Y decía, hostia, 10 millones, malditos. Y es como, Sí, sí. no sabemos, y la gente flipaba por la cantidad, pero claro, no sabemos si la cantidad es mucho o poco, porque no hay forma de compararla con otra. Yo- Y luego es un dato genérico, lo han dicho a nivel empresarial, que puede quedar muy bonito, pero es un dato ahí, al aire, o sea, no está refrendado por cifras y demás, porque bueno, aquí no tenemos empresas que estén dando resultados económicos a nivel accionarial y tal, que sí se verían datos reales, pues como si quieres te los crees y si no, no, ¿sabes? Como... yo me puedo aventurar a decir algo, pero sería igual un poco más bajo nivel. O sea, Ujú. y ese también un poco, pero puede que afecte, ¿vale? A más nivel, que es quizá esa idea de secretismo también, porque decir, si se enteran que gano 20 euros, me van a pedir que el juego se lo baje 5 euros más. No sé, A ver, no sé si me explico por dónde voy, o sea. desde mi punto de vista de persona que vota a la izquierda y tal, y el tema de que, pues, abajo el capitalismo y todo este tipo de historias, las empresas vienen a ganar dinero, los trabajadores de las empresas quieren ganar dinero, o sea, yo qué sé, Claro. es que tampoco... no debería sorprendernos que una empresa intente sacar Sí, beneficios, ¿vale? pero si ganan 15 y yo puedo conseguirlo 1 euro más barato, pues. Bueno, pero esa regla de 3 la puedes aplicar a todos los sectores de y te vas al IBEX 35 o a la Sí, también. bolsa Bueno, y ves los resultados de determinadas bancos, No, empresas más fácil. Más. empresas alimenticias o textiles, pues así. sí, pero Que te lo voy a también poner- estamos hablando de una industria más profesional que la de los juegos de mesa, Sí, que es lo pero que siempre decimos. que lo voy a poner mucho más fácil, ¿vale? Se resulta que hay una guerra que jode la exportación de petróleo, por lo que sea. Y tú dices, Por lo que "Hostia, sea. vale, va a subir, ¿vale? Pero el petróleo va a subir, ¿vale? Pues normal que suba, ¿vale? Porque les está costando más, pero dice, vale, pues entonces la empresa también lo va a pasar mal. No, resulta que lo pasamos mal nosotros y la empresa Esa- sube en bolsa, ¿sabes? Sí, Como, sí. más A ver, beneficio, venga. no, a ver, ahí, a ver, tienen pérdidas, ¿vale? Tienen pérdidas, Sí, porque en vez de ganar 5 millones, ganan 4. No, perdón, aquí no están teniendo pérdidas ahora mismo. No, bueno, Ahora mismo están pero. teniendo ganancias porque aquí, como el petróleo va a subir, pero el barril que voy a comprar ahora te va a llegar, ese valor de este petróleo que estoy comprando ahora te va a llegar dentro de año y medio, yo te lo subo ya y todo lo que te estoy Y- subiendo ahora es beneficio. O sea, Sí. que todos nos lo conocemos ya. Esta Sí, sí, historia, ¿eh? no, sí. Y bueno, lo que decía un poco, a colación de lo que decía Guismo, de que no está muy profesionalizada la industria. Un segundo, 13. ¿Estás intentando reubicar hacia el tema ahora que nos habíamos salido No. del tema? Ah, vale. Pues No. puedes continuar. Pues. Porque si No, no te echamos, simplemente si me no he te quedado- echamos. Me he quedado con lo que ha dicho y hilando con el tema. Como que no quiere la cosa. Sí, pues fíjate, es verdad que mi visión actual es que el mundo de los juegos de mesa está creciendo muchísimo. Cada vez va a haber más dinero en la industria de los juegos de mesa, que cada vez vamos hacia una mayor industrialización y hay empresas que se pueden considerar grandes empresas a niveles generales, o sea, a niveles de grandes empresas, o sea, que están hablando de que ganan muchísimo dinero en el mundo de los juegos de mesa, pero es verdad que todavía hay cosas que son muy amateur y no voy a hacer sangre, pero porque no es el tema, pero por ejemplo, el ejemplo de hace poco de un famoso juego erratado porque se envió un archivo mal, que eso pasa, yo no me meto porque los archivos, versiones antiguas Claro. de archivos hemos mandado todos. O sea, Y el control de versiones ya puedes tener las aplicaciones más caras que quieras y 1000 procesos que hay problemas Sí. de control de versiones. Sí. Pero es verdad que cosas como esa y otras, pues dices tú, o sea, si tu negociado es controlar versiones, pues oye, ponle más, porque que yo me envíe una versión mal de un documento que no lleva en mi trabajo, pues a lo mejor no tiene mucha importancia. Pues bueno, que envíe mal una versión de software en mi trabajo, pues sí es un problemón. Yo tú la envías puedo una liar muy versión gorda, mal, claro, si tú envías una versión mal porque no tienes controles de un archivo para imprimir un juego y unas instrucciones,
Pues cuando es un tu problema, es un trabajo problema. central es la localización de juegos. Es Ese. decir, que cuando hablamos de localización es Estamos traducir claro, al Ir, idioma claro. español. claro, Vale. claro. Si Que no es a el una empresa. playtesteo del No. juego, no es ver Si No, a no, una eso vídeos. ya está. empresa, si a una empresa de juegos de mesa publicara un juego, una app móvil para alguno de sus juegos de mesa, un por, y la hace mal, oye, pues no es su especialidad. Le puedo admitir determinados errores. Yo es Pero que en lo ahí suyo tengo mi espero que opinión. no. En lo suyo espero que no. Yo, a Vale, ver, Tom, de- mi opinión es a ese respecto siempre. Esto lo voy a hacer muy rápido, es decir, errores cometemos todos, ¿vale? Sí, sí. Como bien dices. Y la cuestión es el cómo lo solucionas. Entonces, Sí. si la app metes un error, yo pues en ese momento me puedo enfadar un poco más o un poco menos. Pero si me lo solucionas bien, yo voy a seguir siendo. A ver, yo aquí voy a diferir un poco de ti, porque está guay el responder bien a los errores, ¿vale? Está mal que siempre cometas errores. Bueno, sí, a ver, por supuesto. Quiero No, a decir, ver, estamos hablando de errores puntuales, ¿vale? O Claro, sea, pero una cosa es puntual, y yo creo que aquí 13 creo que se hace un poco más, a esas editoriales, como dice, sin hacer sangre. Ahora mismo no vamos a decir Sí, nombres, sí, ya no, luego no. podríamos Porque, decir de Vir. porque le Luego, pasa a luego todos. ya de Vir lo podríamos decir más tarde, pero ahora mismo sin hacer sangre, ¿vale? Cuando es una continua, que tienes un problema continuo con tus versiones para no, consiguiendo con las versiones que tú mandas a imprenta que haya alguna errata, o traduciendo que haya algunas erratas y demás, es un problema grave. Es cierto que DeVir tiene una doble vertiente de producción propia y de localización de juego, pero si en localización de juego estás teniendo muchos problemas, oye, ahí hay alguna pata algo. que como a nivel empresarial a lo mejor tienes que mirar y mejorar, aunque luego la otra pata de tu empresa, que es el postventa, servicio de atención al cliente postventa, gestione muy bien. Oye, Ujú. eso está muy bien, pero está muy mal Que sea de los pobres continuo, de sí. postventa tengan que estar siempre arreglando los problemas del otro lado, ¿vale? Les pagarán más. Claro, eso es un error que no se debería de cómo lo solucionamos bien, pues da igual que pase, no debería ser. No. A ver, la cuestión es, hablo, digamos, el error continuo, algo falla. Ujú. Pero si es un error, pues, puntual, o bueno, a ver, se repite porque tienes mucho trabajo y hay un par de errores, ahí es donde voy, ¿vale? Al tema de cómo me lo solucionas. Vale. Yo cometo errores, ¿vale? En el trabajo y a veces pueden ser errores de muchos euros. Por una pequeña confusión en el teclado pueden ser muchos euros. Sí, Ujú. hombre, te confundes en una Excel, en una fórmula, y a muchos nos ha pasado y metes la pata. Eso Mira, lo sabemos. Eso, los que trabajamos en algo relacionado con eso, lo sabemos. Y es así, es así. Y trabajo con salarios muy altos. Sí, sí. Y volviendo, ahora sí, retomando el hilo de lo que habíamos hablado hace un momento y poniendo el ejemplo otra vez de la compra de Vida Maldito, una cosa, y también hilándolo con lo de que en España hay bastante secretismo, es que fíjate que en la nota no se decía nada de importe ni nada, y creo que no quedaba claro todavía el puesto que Álamo iba a ocupar. No sé si tenía cargo específico. No, ahora mismo No de lo sé. memoria no me acuerdo. Sí No. recuerdo que es que hubo como dos partes. Una fue la nota de cuando se hizo la compra y Ujú. se hizo el anuncio, y otra fue que al poco, a nivel, que no sé, fue en el Economía, una cosa así, de aquí de España, se nombró esa compra. Sí, sí. Y ahí es donde se daban datos, pero claro, ahí no hablaban de, o sea, ahí Ya. el nombre Álamo Sí. ni existía en No ese existía. Claro, yo les artículo, da igual. si no recuerdo mal. De todas maneras, sí es cierto que DeVir es de las pocas que sí publican algo de datos Sí, económicos. sí. ¿Vale? DeVir el año pasado publicó sus Claro. beneficios. Bueno, su volumen de ventas, de Sí, facturación. claro, hay que tener en cuenta que DeVir es una sí, es una empresa internacional, no es una empresa española. Que España tiene mucho centro neurálgico de la empresa grande, es cierto, pero no es una empresa española. Eso es O sea, muchas la veces. empresa, sí, la empresa no es española, pero la sede central está en España. Pero yo no sé si la sede No central sé qué al decirte, completo, Sí, sí, yo creo que sí. A Yo mí, creo que aquí a mí está la cuando me parte- llegan juegos, me llegan de Portugal. Sí, pero porque tienen almacén en Portugal, eso es otra historia. Pero yo, vamos, no sé, creo recordar que la sede central, donde estaban los jefes dueños, es Brasil, y aquí lo que estaba era la parte más de comunicación y demás.
Pasa que aquí se han ido haciendo fuerte en desarrollo también de juegos y por eso creo que tienen mayor peso. Pero que tampoco lo sé. Esto es Yo habladuría creo pura y que dura. la central estaba ya aquí. Pero bueno, oye, pues es una cosa a investigar. De todas maneras, sea como sea, fuere como fuere, sí es de las pocas que dan algo De datos, Información. de información y de datos económicos. Sí es cierto que también se han preocupado no solo de datos económicos, sino que han aparecido muchas entrevistas a nivel empresarial, en artículos empresariales, hablando de un poco de lo que es la industria de los juegos de mesa en general y en España en particular. Y de ahí sí hemos tenido algo más, algunos datos más y alguna historia más. Eh, todo esto intentando ubicarlo en el tema. Pero si intentamos hacer comparativas en España, es muy complicado. Sí. Por eso mismo, porque Devir es internacional. O sea, Devir está situada, no recuerdo en cuántos países, pero no sé si son 7 países distintos. Claro, es Sí, muy complicado intentar comparar, pues qué sé, voy a decir a Trangis, que es otra empresa que está cada vez yendo a mejor, cada vez tiene más plantilla, más empleados y demás, comparar a Trangis con Devir. Es imposible. Y después el músculo financiero que tiene Devir, gracias a algunas de las cosas que distribuye en España o que distribuye a nivel internacional, etcétera. Que ha vuelto, por cierto, que eso es, no sé si hay mucha gente que lo sabe, ahora Devir distribuye manga, no sé si eso lo sabéis. Sí. No, pues mira, acabo de entrar Sí. yo. O Manga sea, en mi hijo- España. Ya Manga en España. distribuía Eso en Brasil y en Portugal manga. Claro, pero es que nace como distribuidora de cómics. O sea, lo de los juegos de mesa llega después, ¿vale? Vale. El Gizmo Mangaka, aquí tenemos al Otaku Gizmo. Sí, sí. Bueno, pues eso, es complicado. Aún así, en España tuvimos un boom de editoriales. Yo en Sí. ese momento a 13 no lo tenía en la órbita, tal, a Gizmo sí, que muchas se fueron un poco a la mierda en la época ya de la crisis económica, Sí. que aunque para muchas otras empresas se dice que el sector de los juegos de mesa siguió creciendo y demás en la crisis Pero mundial económica esta de 2008 y tal, aquí desaparecieron un montón de editoriales. Claro. yo también ahí te digo que yo creo que va un poco, no sé si mentalidad española o no, ¿vale? Pero te metes en el mundillo y voy a hacer un símil, ¿vale? O sea, es decir, eh, no sé qué hacer o me apetece hacer algo, monto un bar. Un bar es fácil llevarlo. Y luego ves todos los bares que hay por ahí cerrados y tal. O Por sea, hacer un símil, ¿vale? O sea, sí, digamos. no, es totalmente cierto. Yo Entonces, cuando aterricé más en serio en el mundo de los juegos de mesa, que fue un poco después de la crisis de 2008, sí que había mucha gente que, oye, que quería publicar un juego y montaba una editorial y publicaban un juego 2 al año y no es su trabajo principal. Y al igual que pasa en los juegos de mesa, pasa en los juegos de rol. Los juegos de rol, además, pasa muchísimo. Que Ujú. quieren editar un juego de rol y, oye, pues me monto mi empresa, lo edito, Claro. lo publico y luego ya veremos sí, si edito Claro. más y pero es o si lo vuelvo diferente, ¿eh? a Es reimprimir. diferente. Bueno, no, es similar. Ahí yo voy. La crisis esta de 2008 se llevó por delante a muchas editoriales porque la economía personal de las personas Se fue. era importante en la economía de la editorial. Porque Sí. seguramente, y conozco varias de estas editoriales que aparecieron y desaparecieron, eran gente que era como un hobby. O sea, voy a montar una empresa editorial como un hobby. Yo tengo mi otro trabajo y he hecho aquí parte de mis ahorros y demás para intentar pues tener el hobby de editar juegos. Y muchas pues se fueron a la bancarrota o decidieron no continuar porque era un mundo complejo y complicado y si tu economía se resentía, porque en aquel momento se resintieron mucha economía, pues lógicamente no puedes afrontar la economía de una editorial que vive de tu economía personal, de otro trabajo, de otra historia. Y eso yo creo que sí pasó mucho en aquella crisis. Creo, ¿eh? Que por eso muchos murieron. Yo, Y yo, yo, siguió, yo y por siguió aclarar pasando luego, ¿eh? Siguió Sí, pasando luego, Sí, ¿eh? sí. eso Y fue pasa hoy. arrastrando. Y pasa hoy. Claro, eso Bueno, fue pero arrastrando. hoy hay. Pero yo tengo la percepción, y no son números,
aquí no informamos, aquí hablamos de lo que nos parece, que Nada ahora hay nuevo. menos que las hay, pero de estas editoriales o sea, antes había mayor volumen de editoriales pequeñas en las que los editores tenían además otro trabajo. Tengo la sensación de que ha habido más concentración y han desaparecido ciertas editoriales también. Bueno, las cosas como son. Yo lo que quería, digamos, diferenciar es la editorial que monta a alguien para sacar su juego porque le hace ilusión, del que monta la Autoproducción. editorial Sí, sí, porque quiere hacer cualquier cosa, ¿vale? O sea, pon lo que quieras. Mira, hay gente que de la autoproducción llega luego a la empresa. Ujú. Eso Está no. claro. Voy a decir 2 casos. ¿Vale? El más famoso lo voy a dejar para el segundo, pero el primero, perdón, que el primer caso que voy a contar, que es más moderno, o llevas menos tiempo, no voy a decir el nombre de la editorial, la gente de Delirium Games. Delirium nacen sacando un juego de producción propia. No voy a decir el nombre del juego. Que Bueno, además y de está uno de Abel. los. Voy a decirlo. Que es de uno de los socios de la editorial que crean ese juego. Voy a ello. Yo, ahí se juntar, mira, a mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, Combo Games, que Ujú. no es para sacar juego propio, pero sino es a raíz de un concurso de protos que hace. Sí, Sí. pero te hablo de editoriales que propiamente nacen para producir Producir el un suyo. juego suyo. ¿Vale? Un juego suyo. Y te digo, Delirium Games es una de ellas. El juego fue el Sevilla 1503. ¿Vale? No sé si os acordáis de él. ¿Vale? Y es que ni me suena. Con un barquito en la portada, creo recordar. Eso es. Una ¿vale? carabela, sí. Eso es. Pues es el primer juego que saca Delirium y es, como digo, una producción propia. Y luego, oye, pues han ido sacando. Y yo creo que ahora mismo tienen una editorial guapa, con un catálogo interesante, con algunos juegos menudo bastante catálogo. potentes. Sí. Para mi gusto tienes muy buen olfato a la hora de elegir juegos, que para editoriales pequeñas es complicado que no te hayan ya cerrado los acuerdos de los juegos que van a ser potentes y demás. Y la otra, que se ha convertido en una grandísima empresa, es Trangis. Trangis nace Con para Virus. sacar virus. Virus. Claro, ya está. O sea, y a partir de ahí, pues venga, pues ya que tenemos que hacer para poder sacar y autoproducir nuestro juego, tenemos que crear todo el conglomerado empresarial, pues aprovechamos y sacamos. Y ya veis, vamos, Tranqui. Que además creo que acaba de dar otro subida a escaloncito, porque sacar juegos como el que han anunciado ahora en primicia, 13, esto te lo dejo a ti ahí marcado, en primicia el Rallyman Dirt, oye, yo creo que es una línea de juegos que todavía no se había metido la gente de Trangi, porque ya es un juego ya un poco más especialista, un Eurogame muy... Bueno, el Pulitzer, digamos, va en línea de euro, ¿eh? O sea, y Sí, euro pero potente. yo creo que todavía que mi apreciación de fuera es que todavía es un pelín más hacia un nicho muy específico, donde Pulisher puede estar en juego de iniciación un pasito más. No. Rallyman es el paso Sí, más, pero bueno, sí o sí. ¿Vale? Rallyman es, Sí, ya sí, el paso lo has tenido que dar. ¿Vale? Y ahí es importante, digamos, y por eso es lo de monto una editorial porque no sé qué hacer, o porque quiero hacer algo y no sé qué hacer. Como mucha gente estudiaba Derecho, ¿vale? O sea, en Derecho éramos ciento y la madre y casi nadie estaba ahí porque quería hacer Derecho. Y es el saber cómo. Y es un poco, yo creo, lo que estamos comentando. Es decir, sí, empiezas o por publicar tu juego o por, bueno, yo decía el ejemplo de Combo por el tema de protos. Y es el saber crecer. Y si quieres crecer, saber crecer. Yo, por ejemplo, todas las veces que he hablado con Chu de Perro Loco, a ese respecto, es decir, 2-3 juegos al año, así pum pum, es decir, no volverse loco y no decir, venga, aquí saco la churrera, ¿no? Mira, Perro Loco, si no me confundo, creo que no salió en prensa española y salió en prensa extranjera una noticia por la que Tebir sí. va a ser el que localice y distribuya fuera de España el juego Orlog en inglés. Sí. Que es de Perro Loco. Perro Loco va a hacer la edición en español, la va a distribuir aquí y ha llegado a un acuerdo para que, imagino que Tebir ha visto que es un buen juego y su idea es presentarlo en el Gen Con de este la año. logística, es que pero la logística... tiene historia detrás. Y esto tiene historia detrás.
el distribuidor de Perro Loco era Cantarero, que era la distribuidora de Maldito. ¿Vale? O sea, Pero bueno, Ya, además, exacto, ¿no? Pero además de eso, una cosa que es curioso que yo creo que eso yo lo vi en un medio anglosajón. sí, En un medio tranquilamente, anglosajón leí claro. que De Beer iba a llevar el Hombre. juego, afamado juego Orlog muy esperado, lo va a traer a Estados Unidos De Beer en inglés. Pero eso Y tiene ya vi- sentido, ¿eh? Y ya vi que la noticia y tal, y dije, oye, ¿y por qué esto no se dice en un medio Porque de aquí, habla de aquí? Bueno, oye, pues, sí, pues- aquí, pues- seamos sinceros, ¿qué más te da que DeVir lo distribuya en Estados Unidos? ¿Tú dónde lo vas a comprar? bueno, sí. Salvo que quieras meterte en el mundillo este de industria o de las editoriales, a nivel de usuario, ¿qué más te da? Pues yo fíjate, creo que le daría cierta seriedad y profesionalización. A lo mejor soy muy, no sé, elitista pijo o que he leído mucha prensa de fuera y no de aquí. Y a lo mejor le daría un sí. poquito más de empaque y seriedad a la industria Sí, española sí. que ese tipo de noticias. Oye, un tuit, es que me vale un tuit Pero- de Beer o de Perro Loco. Oye, vamos a hacer esto, que a lo Claro. mejor no importa. Bueno, Claro. que a lo mejor a algunos no Sí. le importa, pero no está mal que se sepa. Pero es Ahora- que yo creo ahora- que entramos en lo que decías al principio, perdón, Fran, ahora que es esa falta, digamos, de información en general. A ver, también es un poco el qué medios hay en España que hablen de juegos de mesa. Es- ¿Vale? y encima, si vamos A a, partir- profesionales también. Claro, a partir de ahí, ¿qué información le dan las editoriales? Porque ¿quién persigue esa información? Ya. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, entonces, como ¿a qué dedico el tiempo de mi editorial, de mis trabajadores de mi editorial, para que den información? Bueno, sí, ¿Hacia, sí. hacia dónde Sí, me es valioso? ¿Vale? Entonces, todo eso creo que también une a que no se desinformación. Si dijéramos, es que en el país, en su parte de economía del periódico El País, cada fin de semana hablan de algo de la industria de los juegos de mesa, se preocuparían muy mucho las editoriales porque eso es publicidad de intentar dar noticias económicas para que las recogiera el país. Pero si no ahí, se recogen, ahí estamos muy en pañales. claro, si no se Bueno. recogen, no la damos. A ver. ¿Vale? Ah, es- Entonces, esto es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, Claro. Que, por ¿quién cierto, empieza a dar- ya llegará ese momento, Ujú. porque no tardando demasiado, bueno, no tardando Sí. demasiado, a unos años vista, Netflix, y esto es industria, Sí. Netflix va a hacer un juego basado en un reality show basado en el Cluedo, creo que era, una película basada en el Monopoly y una serie y película El Catán. basada en Catán. Y al Ujú. final, Y ya aunque hicieron esto, la del Hombres Lobo. Pero sí, creo que hicieron la serie de Hombres, una película de Hombres Lobo. sí, bueno, una película, un despropósito, pero bueno. Bueno, pero hay dos. Pero está Quiero hecha, sí, está quiero hecha. recordar que de Hombres Lobo hay dos. Hay una que es muy mala y otra que es medio visible. No, Quiero decir- hay una que es la película y otra que es una candela para tú ponerla de fondo en la tele mientras juegas. ¿vale? Quiero decir, creo, y por eso le decía que el mercado de los juegos de mesa, bueno, va a crecer. Además, hay artículos ahí que dicen que se va a ganar mucho dinero. Sí, si Pero bueno, quieres doy, lo tengo ahora mismo delante, uno de los Sí, datos sí. estos de dinero. Mientras Pero lo con pones. con la burbuja que tenemos. Sí. No, No, eh, eran datos previo a nuestra situación actual. sí, claro. Bueno, con última el petróleo y actualización, el golfo de. Sí, bueno. te digo, última actuación 30 de marzo, o sea, ya la guerra había empezado. ¿Vale? Sí, sí. O sea, pero no estaba todavía a lo mejor lo del estrecho de Hormuz cerrado, etcétera, etcétera. Pero bueno, comparto pantalla, venga. Pero bueno, para que para a lo verlo. mejor, que es por poner un poco en contexto, ¿no? A lo mejor nos parece que los juegos de mesa todavía son muy de nicho y a los que No nos tanto, solo- No y a, tan los que bien nos dicho ya. a los que nos escuchamos solo los podcasts culo Eso duros sí. que hablan de todos los juegos, de todas las novedades y en muchos los juegos familiares party no se tienen en consideración porque Porque no, sí, pues, son porque- de. Sí. porque la colonia no es la que nos gusta y tal. Oye, que van a Yo- hacer películas y series de juegos de mesa. Huele a Barón Dandy. Que a lo veo mejor por no aquí, nos ¿vale? gusta Catán o Monopoly, que los tenemos Pero- superados, unos más que otros. Bueno,
Pero A mí ya esa está. expresión de superado también es una cosa que me chirría siempre un poco, Sí. pero bueno. Bueno, lo he dicho a Sí, proceso. sí, sí. Nos entendemos, Sí, sí, sí. vamos. Sí, sí. Que Es verdad que le- yo, por ejemplo, el Qatar a mí sí me sigue gustando, me parece un gran juego, un juegazo. Le tengo puesto un 10. El Monopoly, pues si puedo, no lo juego ni con mis hijos ni con nadie, ¿no? Lo evito y trato de y ir. punto. Pero bueno, oye, que Que nos han dado mucho. A ver, una cosa no quita la otra. que Netflix, que es una de las. Es uno de los popes en el mundo del multimedia, vaya a hacer esto. Que es verdad que Netflix dispara muchas cosas y hay muchas cosas que le salen bien y luego las cancela y tal. Pero ya va a apostar por eso. Oye, Pues sí. y si apuesta es Algo porque sabe Hombre. que hay un grupo de gente que puede estar interesado en eso y que es potencialmente una mina Sí, de visualizaciones y de dinero. público objetivo para Sí, sí, llegar sí. a ello. Venga, leo por aquí. Mira, el tamaño del mercado mundial de juegos. Bueno, esto es en la revista Fortune Business. Sí. Bueno, pues hacen aquí un pequeño, digamos, análisis del sector del mundo de los juegos de mesa, como con dinámicas, etcétera, etcétera. Y en la información clave del mercado, que es un poco el resumen inicial, ¿vale? Nos dicen que el tamaño del mercado mundial de juegos de mesa se valoró en 15,83 mil millones de dólares en el año 2025, que en este 2026 se prevé que crezca hasta los 17,45 mil millones de dólares, o sea, ya tiene una subida curiosa, ¿vale? Y que se puede llegar a los 39,34 mil millones de dólares, es decir, más del doble de lo que ha sido en 2025 en el año 2034. O sea, en menos de 10 años se puede multiplicar por 2 esta cuantía, porque al parecer hay una tasa compuesta anual de una subida del 10,70%. Es decir, lógicamente, eso le sumas, hace que dentro de 10 años sea el doble. O sea, el ciento y algo por ciento, pues el doble Yo- de lo Y abriendo, que ha crecido. abriendo un pequeño melón, que igual no es el tema para hoy, ¿vale? Pero con el modelo que tenemos ahora de lanzar tantos juegos que el mercado igual no lo puede asumir. ¿O hay que cambiar algo? Bueno, a ver, las dinámicas están cambiando, ¿vale? Voy a quitar la pantalla para no distraer. Bueno, Mira, esto lo empezó a hacer Asmodee no hace mucho, en el que ha empezado a señalar lo que se suele decir los evergreen, ¿vale? Es decir, sus juegos que siempre se venden. Antiguamente un juego que siempre se vende estaba ahí, se le acababa la promoción. Ahora están volviendo a hacerle promoción a esos juegos que siempre se venden, catalogándolos de manera distinta, ¿vale? Y esto lo empezó a hacer el grupo Asmodee, que digamos que quitando, no sé si Hasbro o si hay alguna más por atrás de las grandes, creo que es la segunda o tercera más grande del mundo, ¿no? 13, tú que has manejado datos. Hasbro debe ser la primera, Asmodee la segunda y luego la tercera estará Ravensburger o alguna similar. Pero en cifras Hasbro es la más tocha y Y después, es que Hasbro tiene mucho, ¿eh? Hasbro tiene Sí, Wizard sí, of the sí. Coast. Sí. Aparte de los juegos de mesa, tiene Wizard of the Coast, o sea, Dungeons and Dragons, y tiene Magic the Gathering. sí. Solo No, sí. solo esos dos, si los sacáramos de la compañía, ya serían Mario. de las grandes empresas del mundo de los juegos de mesa a Claro. nivel de beneficios de facturación. No sé Warhammer, la empresa Games Workshop, si está... Games Workshop debe estar también ahí. Games Workshop gana. Por eso. Bueno, a lo mejor está por Es- encima de Games Workshop. Por eso digo Espera, que... es que A no me ver, acordaba. Teniendo en cuenta la clientela que mezclándola tiene Games Workshop, no me extrañaría. O sea, Games Workshop tiene una clientela que da igual lo que les hagas, que ellos van a seguir comprando. Pero creo que ha cambiado la dinámica también en muchos años ya, ¿eh? De todas maneras. hablo de memoria y espero que nuestros oyentes en los comentarios sigan con este podcast y me quiten la razón o me la den. Hacen bien. Nos podéis dejar los comentarios en YouTube, en iVoox o en nuestro maravilloso canal de Telegram. Y no olvides Y en darle Spotify. like y subscribe. Y en Señores, Spotify, por favor. Spotify se está convirtiendo en el estándar de los podcasts, aunque no nos veáis en Spotify. Entra, dale a descargar, o un día que no lo vayáis a escuchar, Y lo al ponéis ahí de corazoncito. fondo, ¿vale? Y un El comentario. corazoncito. Comentar. El algoritmo de Spotify ahora mismo es súper importante porque Spotify además es quien redistribuye muchísimos podcasts, entre ellos el nuestro, en otras plataformas. Por lo tanto, es importante para aparecer. Dicho esto, sí, yo creo que Games Workshop tiene que estar por ahí con Asmodee. Sí. Me costaría saber cuál Creo- está o no por encima. Quiero recordar que Hasbro estaba
en un beneficio de más de 1.000 millones de dólares, 1.100 millones de dólares, y Games Workshop estaba en 500 o 700 millones de dólares. Hablamos de beneficio, no de facturación. Sí, sí, sí. La Yabro es el beneficio. No recuerdo si era antes o después de impuestos. Creo que los 500 eran después de impuestos y los de Hasbro no me acuerdo, ¿vale? Pero vamos, que ganan una auténtica barbaridad estas dos empresas. Y Asmodee debe estar ahí muy cerquita. No sé si estará en el segundo o en el tercero, pero es uno de los grandes popes de... Yo tengo que decir que a Asmodee me gusta lo que le estoy viendo. Así, por ejemplo, en Interocio y cosas así, cosas que está haciendo por ahí. O sea, decir, no, cuando me refiero a Interocio, no es ir a la feria de Interocio y montar su stand o su tal, sino cogerse a pequeña gente, a tiendas, a tal, y les monta, digamos, como su salón profesional, ¿vale? Aparte de lo que es la feria Interocio. Asmodee es que todo el mundo decía hace unos años con la entrada del fondo de inversión y tal, se le puso normal. La cruz. ¿No? Se le puso, bueno, la cruz. Bueno. Se le puso en el ojo del huracán de investigación. Oye, a ver qué va a pasar con estos. Si va a ser el fondo de inversión solo se quiere sacar el dinero, lo van a destruir, lo va a colocar deuda de que tengan o pérdidas y tal. Y hay que decir que los números de Asmodee han sido asombrosamente buenos, han cumplido con su parte en el fondo de inversión y han apostado muy fuerte por el crecimiento. Han creado, en el último año y medio, han creado 3 o 4 estudios nuevos, han comprado estudios y por cierto es una de las empresas que no es americana, es europea, su sede estaba a las afueras de París y que sí que da muchísima información sobre compras, adquisiciones, fichajes. Ahora, por ejemplo, el que era el dueño de la empresa lo va a dejar y han anunciado quién va a ser el primero, quién va a ser el segundo. O sea, todo lo comunican con bastante frescura y soltura y no de tapadillo ni nada por el estilo. Volvemos a lo mismo, ya pertenece a un fondo de inversión y como inversores detrás hay que darle la información que los inversores quieren y demás, como es lógico. A lo que yo iba hablando de esto, que al final nos hemos entretenido con el peso con de Games Workshop, haciendo un poco de 13, que digo, fue un poco la primera en anunciar esa parte importante y señalar en sus juegos cuáles son los como digamos, estos son los juegos buenos que tenemos y que sabemos que compres como lo compres va a gustar. Que digo, con una línea de productos que no recuerdo ahora mismo cómo lo llaman en Asmodee, pero que tiene como su propia línea propia, ¿no? Y viene señalado la caja, con esos tonos como blancos y azules, etcétera, etcétera. Y ahora mismo, hace poco, De Beer, cuando ha anunciado un poco lo que iba a ser todo el año 2026, ha hecho lo mismo. Ha anunciado unos juegos, una serie de juegos, que son como los que van a funcionar siempre. Entre, por ejemplo, está el Kingdom Builder y demás, ¿no? Entonces, la industria va mucho hacia ahí, hacia posiblemente volver a apostar, porque al final es lo que da beneficio. O sea, es más rentable, para que lo entendamos, ¿vale? Para que la gente lo entienda, es más rentable que yo un juego lo imprima este año y lo venda entero, lo vuelvo a imprimir y lo venda entero, lo vuelvo a imprimir y lo venda entero hasta 4 veces, a imprimir 4 juegos distintos y venderlos todos. Porque si cuando vendo mismamente el mismo juego 4 veces, yo ya he pagado ilustración, yo ya he pagado muchas cosas que por medio, correcciones, testeo y demás. Cuando estoy haciéndolo en 4 juegos, planchas, en cada uno de ellos, por ejemplo, en cada uno de ellos estoy haciendo una inversión nada más que para una tirada. De otra manera, son más beneficios de las tiradas. Entonces, antiguamente no se apostaba en promoción de esos juegos que ya vendían solos. Diciendo, no, nos interesa promocionar el juego, que aunque se venda solo, seguir promocionándolo para que se venda más. Por 2 razones. Una, es un juego que me es más rentable, o sea, me es más rentable promocionar este juego que ya me sale más rentable que uno nuevo que no sé cómo va a salir. Y 2, porque sé que el juego funciona. Y si el juego funciona, me va a seguir abriendo mercado. Cosa que con el nuevo a lo mejor no lo sé. Entonces, todo eso es un cambio de mercado. ¿Qué significa a la larga? Significa que muchas empresas están viendo que es más importante afianzar sobre un buen juego para tiradas grandes que muchos juegos con tiradas pequeñas. ¿Vale? Digamos que es el modelo. O versión 2 del mismo juego. Que, bueno, que aunque tiene
que aunque tiene claro. muchas cosas nuevas, sí, pero te vas a ahorrar determinadas cosas. Depende de la Pero versión tienes 2. que hacer algo de trabajo de marketing, Claro, aún no. así. Sí, Y te Trabajo de marketing puedes arriesgas, hacer en ambas. y te arriesgas a que no sea. Y a las comparaciones. A ver, A las comparaciones. o sea, trabajo de marketing lo vas a hacer. el nuevo core de Arkham Horror LCG habrá tenido su trabajo, pero el mismo trabajo que tendrían para hacer seguramente una campaña. Y el marketing solo de sacar un nuevo core. Eso se vende solo. Eso se ha vendido Ujú. solo. Ahí no Sí, tienes que hacer pero cosas. yo Ark Nova y Santuario, por ejemplo. Bueno, sí, claro, bueno. Pero ahí es un cambio total. Sí, sí, sí. Bueno, yo hay quería. luz. De todas maneras, un sí. segundo. De todas maneras hay que entender que incluso explotar una marca de un juego que ya te ha funcionado también es una novedad Sí, que sí. no llevamos mucho tiempo haciendo. Es decir, No. que es relativamente nuevo en el, digamos, en el mundo de los juegos de mesa moderno, más allá de Hasbro, que viene haciéndolo de toda la vida, ¿vale? O Game Workshop, que también viene haciéndolo de toda la vida, que es decir, que beben de intentar explotar al máximo una serie de títulos, ¿vale? Pero grupos como Asmodeo o otros grupos así grandes no lo solían hacer. Y ahora esto es una cosa que se está empezando a hacer mucho. De ahora saco la versión para 2, ahora saco la versión no sé qué, ahora tal. Y la versión coleccionista, todo esto es algo Que hablen bastante con, más que hablen novedoso. con Inicia. Ujú. Los N Catanes y los N Aventureros al Tren. No, pero Claro. es lo que siempre dijimos. Lo de gracias a esos juegos pueden sacar otros. Es decir, Claro. el Catán o lo que quieras, lo tendremos. Vamos a utilizar el término superado, por decirlo. Yo no lo comparto, ¿vale? Ese término, pero es decir, a mí el Catán no me gusta. No me gusta por la mecánica, ¿vale? Pero gracias al Catán, pues traen algún juego de GMT, por ejemplo. Ujú. Te refieres a Devir Sí, en sí. este caso. Sí, o sea, Sí. Vamos a ver. Virus, para mí es un juego que no me aporta demasiado, ¿vale? pero gracias al virus. Claro, pero gracias a Virus, pues está Trangia Ice, que trae otros juegos o que produce otros juegos. Obviamente, como tú has dicho antes, ay, que no me salía ahora, el de la investigación periodística. El Pulitzer, ¿vale? Pues pueden traer juegos como Pulitzer. ¿Vale? Cuidado, que sale el nombre de Conexión Lúdica en agradecimientos. Uh-huh. Cierto es. Yo iba a comentar un par de cosas y voy a hilarlo con estas noticias de la industria que yo creo que son todo hierbas verdes que nos indican que no vamos mal. El verano pasado se estrenó un documental en cines, en más de 200 cines en Estados Unidos y Canadá, sobre los juegos de mesa. Y era un director de cine que se había aficionado unos años antes al mundo de los juegos de mesa y un día fue a Gen Con, le explotó la cabeza y decidió que ahí había material para hacer un documental. Oye, y el tío cogió, hizo un documental, horita y media, se llama El Hobby, precisamente, de Hobby, no el Hobbit, ¿vale? De Hobby acabado en Y. Yo he visto más o menos la mitad. Y bueno, si estás muy metido en el mundo de los juegos de mesa, no hay grandes cosas que te sorprendan, pero para gente que no lo conozca, pues oye, está chulo. Y si queréis ver cómo funciona Gen Con y queréis ver, porque hay bastante filmado en Gen Con, lo podéis ver. Para verlo, por cierto. De Gen Con ya haremos un programa especial contigo, ¿no? Sí, para verlo, por cierto, VPN, y si estáis suscrito a Amazon Prime, ponéis en la VPN Estados Unidos y buscáis de Hobby y lo podréis ver. No, en la versión que tenemos en España no se ve. Bueno, en ese documental, que hombre, pues eso, o sea, que se estrene un documental, que alguien diga, oye, que esto es lo suficientemente interesante y está lo suficientemente maduro como para que se empiece a explotar, no solo Netflix, sino a nivel de, pues eso, de cómo es el hobby, cómo se vive y tal, cómo son las ferias. Y eso se estrena en cines, es un buen punto. Y lo que quería decir es, dentro de este documental, pues como es americano, entrevistaban, bueno, hay varios fragmentos de Tom Basel, y decía Tom Basel, no sé de qué año es, yo creo que es el 2024 cuando lo grabaron. Tom Basel es otra industria. Que decía Tom Basel que en el 2024 o en el 2023, me da lo mismo, el año que fuera, se iban a publicar más juegos que no recuerdo qué año de 1900 hacia atrás de toda la historia. Sí.
Eso he escuchado. Eso he escuchado, lo que no sé si sea, de hubo él. un año que se Sí, publicaron el mismo número de juegos que desde 1900 sería 80 y tantos hacia atrás en hacia toda la atrás. historia. Sí, sí, sí. Que decíamos antes de la vorágine de que todos los años se presentan mucho. Y es verdad que si has seguido las cifras de juegos que se presentaban en Essen, no en Essen, pre-COVID, post-COVID, pues, antes del COVID, yo recuerdo que leí que se llegaron a presentar más de 10.000 juegos en un solo No, año. bueno, claro, no. Si me guío Más de por 10.000 la. juegos en un año, ¿eh? Y Yo me luego, guío por la preview de ese, de la bueno, pero BGG, la preview entonces. no tiene todo, ¿eh? No, no, Pero, no, pero bueno. Pero te pero haces una idea. decían que en ese se iban a presentar no sé cuántos de los 10.000 nuevos juegos que se habían hecho. Y eso fue 2018-2019. Luego cayó bastante, más de la mitad, y ha ido creciendo. Yo creo que todavía no estamos en esos niveles, porque creo que se ha parado un pelín. Bueno, se ha Pero parado oye, si no estamos ahí, estamos en 8.000 o 9.000 juegos en pero un año, que ya se son ha, juegos, ¿eh? se ha parado lo que decía, que hay muchísimas editoriales que han frenado el Que, carro de la cantidad de títulos que lanzaba y lanzan los títulos con más calma y un poquito más mirando el intentar imprimirlo más veces, ¿vale? Que eso, sí, te digo, yo creo que que también se tiene que notar y eso se nota en la bajada del número de títulos nuevos. No recuerdo, es que esto lo vimos y había un hilo en la BGG, en una guest list, en el que hablaba de editoriales que habían reducido después de la crisis del COVID a la mitad, prácticamente, muchas editoriales, hablaban de muchas pequeñas editoriales, a la mitad el número del título que lanzabas en un año. Es decir, habían como. Decía, y el mundo del juego de mesa sigue creciendo en ventas, pero como que todas habían dicho, pasito atrás, ¿vale? Eh, que yo creo que eso también tiene que ver con nos estaba costando más en aquel momento cuando también subieron mucho los precios de los barcos, no sé si os acordáis, justo después del COVID sí. los precios de los barcos subieron una barbaridad, subió bastante el precio del papel, entonces hay cosas que la gente dijo, me interesa más. No, mm, y yo creo que también es una vorágine que se lleva mucha gente por delante. ujú, O sea, es decir, yo recuerdo de algún medio estadounidense de decir, lo dejo porque no abarco. O ujú, sea, dejo el tema porque no abarco esto. Es ujú, imposible que un Mm, medio esté con todas las novedades. Bueno, sí, uno que sí. se dedica a novedades, ¿vale? O sea, es imposible. Bueno, Luego hilando. quería hacer un poquito. O sea, el artículo que has puesto sobre las cifras me ha Sí. gustado porque se parece mucho a los que yo había leído. Las cifras a futuro, las previsiones a futuro distaban un poco. Es verdad que las cifras del 2025 sí que estaban en 14.000, 15.000 millones, dependiendo del estudio de mercado que publicara en ese momento la previsión. Y sí que todas hablaban que en el 2034 estaría en torno a los 34.000. Aquí he visto que eran más, eran 5.000 millones más. Habrá que ver ahora con la esta. Y que la tasa de crecimiento interanual pues variaba entre un 5, 7, 9. Yo estaba ahí, la media estaba en el 7 más o menos. Y aquí en el artículo que le has puesto tú es un poquito más. Pero oye, es cierto que hay bastantes publicaciones de distintos medios. con. Algunas eran, por supuesto, y yo no digo que no, eh, ventajistas y querrán sacarse sus clics o querrán vender luego un estudio más detallado, porque eso lo he visto. Pero sí que bastantes medios decían que los próximos 8 o 9 años el crecimiento iba a ser muy importante No hay en ningún la estudio industria. de la Universidad de Massachusetts. No, Si no lo hay, algo falla, ¿eh? pero si es de la de Massachusetts es bueno, ¿sabes? Peor, ¿eh? O sea, si me dices la de Wichita o Wisconsin, pero Bueno, allí en Boston, bien. hilando con esto, ha salido, este artículo es bastante cercano, bueno, 9 de abril, estamos a 14, o sea, no llega la semanita, y es un artículo también en otro medio dedicado al mundo empresarial, como es Vía Empresa, en este caso muy enfocado al mundo de empresarial catalán, es un medio catalán, y habla de una editorial de rol
pues que además son oyentes nuestros, o uno de ellos, Fran Valverde, que ya ha pasado varias veces por aquí, incluso por el propio podcast, pues es oyente y demás. Y bueno, y salían datos, ¿vale? También aquí. Y a mí se me ha ocurrido hoy llamar a Fran Valverde, ¿vale? Que es, bueno, a quien entrevistan en este medio. Y dan datos para hacerle algunas preguntas, ¿vale? Que ahora también os cuento. Pero antes un poquito un poquito datos que se dan aquí en este artículo, que creo que son bastante importantes, ¿vale? Digamos, Editorial Shadowland, ¿vale? De fondo, a nivel empresarial, la empresa se llama Juegos de Mesa y Rol SL, que nació como una tienda online, luego se ha creado como una editorial de juegos de rol, que ahora también ya ha sacado un juego de mesa y ahora este año ¿Va a sacar más? han anunciado más juegos de mesa, y que también tiene otra patita más, que es una vertiente literaria en la que también sacan libros de literatura de fantasía, terror y ciencia ficción y tal, ¿vale? Entonces, sí, que viene con una Red Key. Sí. Red Key Game, Books, Red Key sí, Books. Books. Exacto. Entonces, dentro de todo esto, bueno, pues aquí hablan un poquito de lo que es esta editorial, esta empresa, y uno de los datos que dicen es que para ellos ha sido muy importante la exportación. Además, eso era, yo recuerdo, muy en los inicios, que yo entrevisté varias veces y que, bueno, que fuimos creando amistad después de tanto hablar a la gente de Shadowland, entre ellos a Fran, y yo recuerdo que Fran siempre decía que para ellos era importante el saltar fuera de España, ¿vale? Y aquí ya van datos de que para ellos la exportación es un 50 o un 60% de la facturación. O sea, cuando la exportación, para que la importancia un poco de cómo incluso cuando creas una empresa en España, el no centrarte en el mercado español, sino el salir fuera, ¿vale? A ver cuánto tarda Fran en mencionar a Ludonova. Sí, porque creo que fue la Sí, primera sí. editorial puramente española que hizo eso. Que creo ya con su tercer o cuarto juego dijo, no me centro aquí, me centro en el mundo, ¿vale? O sea, es una imagen importante a la hora de pensar como empresa, decir, oye, estamos en un mundo globalizado, ¿por qué me voy a contener con 46 millones de españoles los que solo sean jugones? Y tengo muchas personas en el mundo que pueden comprar mis juegos, ¿vale? Ya digo, para que veamos la importancia, aquí los datos que dan desde Shadowland es que es eso, un 50 o un 60% de la facturación, ¿vale? Luego por aquí también hablan, ¿no? que sus productos llegan actualmente a países como los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania o Australia, y que el sector cada vez está más globalizado, que tienen una facturación de 1 millón de euros y crecimientos anuales de entre el 20 y el 30%. O sea, la importancia que tiene que esta exportación, porque estos datos también, este aumento anual tiene que ver con eso. Cada vez van apostando más por sus títulos de producción propia. Esto también es importante, ¿vale? La producción propia, que conocemos muchas editoriales que se crean o se han creado en España para simplemente traer juegos a España, localizar juegos, que se dice. Localizarlos, sí. Claro, entonces el hecho de creación propia para exportar es algo importante, porque claro, cuando tú localizas, tú eso no lo exportas, tú eso te lo quedas aquí como mucho, claro. Y si firmas un buen acuerdo, te lo quedas aquí y lo exportas a otros países de habla hispana. En fin. Claro, ¿vale? O sea, que todo estos detalles son importantes. Y yo a Fran le he ido a preguntar que cómo es ese salto. O sea, a nivel empresarial, ¿cómo de importante... ¿cuáles son los problemas? ¿Qué es lo que frena a otras editoriales españolas a dar ese salto? ¿Vale? Y me contaba que realmente el único inconveniente, como suele ser habitual, es el aspecto financiero. O sea, el tener el músculo económico para poder darlo. ¿Por qué? Porque a nivel legal no necesitas hacer nada más, porque tú al final estás facturando con una empresa externa que sueles... O sea, tú no vas a hacer la distribución en Estados Unidos, hombre, ni en tal. Tú vas a contratar, vas a llegar a un acuerdo, vas a hacer un contrato con una distribuidora, y ahí es donde vas a tener tú, a nivel legal, tu venta, compra, factura, una factura internacional,
IVA, no IVA, lo que sea, pues dependiendo de los acuerdos internacionales de IVA y eso, y luego aquí en tu declaración de IVA, pues que has hecho tus tratamientos de facturas internacionales y ya está. Gestoría pura y dura, quiero decir, o bien tienes a alguien en tu empresa, si es tu empresa grande, que lleve esa gestión, pues no tiene que saber de gestión económica internacional, o si no, gestoría que gestione eso y ya está, no tiene mayor historia. Pero que sí es importante la carga económica, porque claro, no es lo mismo producir, por ejemplo, juegos de rol, que además hay muchas veces incluso se imprime aquí, o en cercanía, Europa cercanía, a otros juegos que ya tienes que mandar, que es barco, fretar barco, no sé cuánto, que eso económicamente es una apuesta en la que tú sueltas dinero, lo recibirás, y que a nivel internacional, cuando tú sueltas dinero, lo recibes bastante más tarde. O sea, los tiempos se incrementan. Donde tú aquí a lo mejor el retorno, cuando tienes el juego y lo pones a la venta, están a lo mejor en 6 meses, pues allí a lo mejor tienes que sumar otros 6 meses más, 4, 5, 6 meses más para ese retorno económico. Y todo eso es músculo financiero que tú tienes que poner, ¿vale? Que tú tienes que adelantar ese dinero hasta que retorna, ¿vale? Y desde el desconocimiento, a nivel de juegos de mesa, ¿no es más fácil hacerlo? Igual, ¿no? Igual. No, Igual. o sea, me explico. Digamos, mira, entro en la sí. controversia que hemos tenido este año en mi asociación, que ahora en breve tenemos las jornadas que hacemos, que es en este caso el 15º encuentro de juegos de mesa de Huelva. Y es que este año hemos quitado el subtítulo de juegos de mesa y rol, que antiguamente decíamos. Además, el título nuestro llegó a ser Encuentro de Juegos de Mesa, Rol y Miniaturas de Huelva. O sea, era como súper largo, ¿vale? Sí. Y lo hemos acotado a juegos de mesa, porque entendemos y siempre se ha entendido así, que el juego de mesa, el juego de rol, es un tipo de juego de mesa, al igual que las miniaturas son un tipo de juego de mesa, al igual que los wargames son un tipo de juego de mesa, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, como englobándolo ahí. Y suelen ser tiendas iguales, suelen ser distribuidoras, si no iguales, casi las mismas distribuidoras, o sea que realmente es casi igual, ¿eh? Distribuir juegos de mesa que juegos de rol. Sí, yo a lo que voy es, en un libro de rol, claro, tienes que traducir todo el libro. Mientras que en un juego, digamos, hoy en día lo vemos muchas veces, o sea, y en su día ya lo veíamos con Queen Games. Cuando llegaban los de Queen Games, te veían cuatro de reglamentos en diferentes idiomas. Por eso digo que desde la ignorancia, si no sería, digamos, un poco más sencillo a nivel de lo que es el juego de mesa puro y duro, ¿vale? De la cajita con... Más sencillo no, a lo mejor la apuesta económica para hacer una distribución internacional, si te lo ocurras que el juego a nivel componente sea más independiente de idioma, eso solo sea añadir la parte de papel, y si el reglamento es más corto es poco, a nivel económico es poco, es decir, pues lo mismo me da meter 1 que 2, 3 idiomas a nivel caja, luego está para los traductores y demás. Una de cal y una de arena. ¿Qué es lo que ha hecho Devir? Apostar por producción propia y venderse en Estados Unidos. Uno de los grandes crecimientos que ha tenido Devir en los últimos años, y ha sido coincidiendo con mi estancia, es que apostó por Red Cathedral primero, luego por el otro juego de White Castle, Bitoku, y Bitoku te lo ponen ahora en las consultas de los psicólogos, y yo al lado del test de Rosas. Y yo, por ejemplo, en mis primeras Gen Con en 2022, yo me quedé asombrado la cantidad de publicidad, el dinero que tuvo que meter Devir en publicidad allí. ¡Hala! Oye, vendieron todo el Red Cathedral el primer y segundo día, al año siguiente hicieron la expansión torneo allí, ¿no? Hicieron torneo la allí, expansión, si no recuerdo mal. La expansión de Red Cathedral se vendió como churros, se vendió el White Castle como churros, y es una editorial que ya tiene nombre y tiene presencia allí. Y son juegos. Y son juegos los dos. Son los juegos los dos que lo único que tenían que traducir era reglamento y la contraportada. Las cosas como, o sea, no tiene más historia. Y lo ha hecho muy bien, oye. Lo ha hecho yo ahí, o sea, Feten por apostar por el juego propio, localizarlo y exportarlo. Que a nivel rol, lleva razón que a lo mejor las traducciones son más extensas, pero a nivel creo que de producción es muchísimo más barato imprimir un libro que imprimir un juego de mesa. O sea que por un lado por otro al final
La, Y como la yo digo, distribución bueno, será también más sencilla porque al final ocupa sí, mucho menos espacio, exacto. pagas menos en los containers. Ujú. eh, Incluso, que aquí Frank hablaba de container barco, que no sé, sé que en América había un problema grande con las imprentas de papel, sé que ha sido, también han tenido problemas, que fueron deslocalizando tanta que cada vez costaba Claro. como encontrar más y tener hueco de input Sí. para entrar en imprentas de papel. Sé que ahí habían tenido un problema justo después del COVID importante a nivel de Estados Unidos y ujú. libros y tal, pero que incluso en según qué países, a la hora de decir, hostia, voy a exportar, me va a ser más barato imprimir allí que imprimir en otro sitio y mandar un barco. Pues es más barato a nivel imprenta. Decir, bueno, pues si el costo de la imprenta, no es el caso porque Francia está aquí al lado, pero si fuera a sacarlo en francés, me dice, hostias, es que el coste de la De imprenta en enviar. Francia, imprimirlo allí, en una imprenta allí, me es el mismo precio que enviarlo en barco y ya lo tengo allí, no tengo problemas de retraso ni nada, pues a lo mejor me interesa. O sea que todas esas cosas incluso a lo mejor son ventajas para el formato libro de juego de rol, ¿vale? Pero bueno, que a lo que vamos a nivel un poco empresarial y demás, poco a poco vamos viendo que hay editoriales españolas que sí van apostando más por ello. O sea, que ya no solo Ludonova, porque Salam Piper es cierto que vive mucho del crowdfunding. Ludonova lo hizo a apuesta propia, no creo que Ludonova, si yo no recuerdo mal, nunca ha hecho crowdfunding de No me absolutamente nada, suena, ¿eh? No me ¿vale? suena. Que yo juraría que no. Y bueno, Salam Piper pues, ha nacido con los crowdfunding a tope, pero bueno, oye, que tiene mercado potente en, Pero apostando en- también por juego propio. Sí, sí, apostando por juego propio. O sea, igual que Y con, Ludonova. ti- y con tirada en inglés y en español. Sí. Eso es. Y bueno, Combo Game, que acaba de nacer, pues 3/4 de lo mismo. Es Sí, sí, este último que acaba de sacar en GameFound, este de. Ay, ¿cómo se llama el juego? El que va el de ambientado en Alicia, Francia. Sí, no, no la, sé el nombre. la Reina de Corazones. ¿Reina de Alice Corazones? in Wonderland. No, ¿No no, es? no. No, no, Queen, ese. Queen of Hearts es. Ah, Queen of, sí. Sí. Yo es que a ver, tengo que decirlo que Moon a ese respecto me parece bien lo que hace. Y ya me dijo que el Queen of Hearts, creo que no es para mí, o sea que si ya no me lo va a enviar para reseñar. Cosa que me parece muy, muy apropiada, ¿vale? Sí. Pero sí me ha dado el High Noon. Te digo, eso también es entre comillas, ¿vale? En España es fácil, ya cuando te vas a internacional pues es más complicado, pero también es de primero de hacer promoción. No lo hace No todo le el mundo. no mandes juegos de tu editorial a A según qué cualquiera. medios que no son afines a ese tipo de juegos. Es como, Por muchas visitas que tengan. si tengo un juego que es puro caos, pues yo sé que hay 2 o 3 medios a los que no se lo voy a mandar porque odian Claro. el caos. Punto, pues no se lo mando. O sea, tú tienes que conocer también dónde mandan las cosas. Pero bueno, eso es igual que si vas a sacar una película de cine español e internacional, no se la mandes a Bollero a que la vea, porque todo lo que sea internacional, Bollero nada más que quiere producto propio, patrio, que sea muy español y españolizado, ¿no? Pues aquí es igual, ¿vale? Pues el High Moon viene con 4 reglamentos. Pero Moon Knight también va en el High Moon, es parte de... No, no, él es demasiado grande para que coja, porque es de cajita pequeña, ¿eh? Ah, vale, vale. Me dice el High Moon. Que es Vale, producto patrio, por cierto. Ujú. Sí, 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 sí. Bueno, todo lo de Combo, ¿no? Es producto propio, ¿no? Son autores españoles Ujú. A Guilla, el autor, le podéis escuchar en algún podcast. Competencia. No diremos el nombre para que no lo escuchéis. Sí, hombre, sí. En Victoria Compartida le podéis escuchar. Que... Si yo lo escucho en el nuestro. sí, bastante tienes con estar aquí, ¿no? Ya. Que decía que a nivel editorial creo que cada vez se está apostando un poco más por esto. Es cierto que la mayoría todavía es a nivel crowdfunding. Son pocas las que están apostando por la producción propia y moverla a nivel mundial. Si nos ponemos a contar, aparte de Devir a nivel España, Ludonova, Trangis... No 3. sé si... Este viene con 3. Sí, no sé cuál Bueno, más... ahí yo, a nivel mundial, ahí tengo la ayuda con Trangis, ¿eh? Sí, bueno, no sé No localizado en sé. inglés y tal, si simplemente licencia, pero sí sé que a nivel cruzar el charco, sí hace... No recuerdo quién le llevaba la distribución. A Pero nivel... el Council of Sins o Carnival of Sins, tengo la manía, ¿vale? De cambiarle el Sí, nombre. Y mira que me encanta el juego. Carnival, sí. No viene en inglés también. Es Pero es posible. que ese creo que es una localización, ¿eh?
No, Llamarme no, no, loco. ese es producción no, propia. no. ¿Sí? Sí. Sí. Ese es uno de los 2 juegos de producción propia que sacaron el año pasado. Te digo, no sé. Esto es igual que. Y ahí me voy. David nace como internacional, como yo digo, y el salto al inglés en Estados Unidos lo han dado, como tú bien dices, 13 hace poco. Y Tranquil, bueno, pues todavía a lo mejor no da el salto allí, pero el saltito a toda la parte de Latinoamérica y esas cosas sí lo tienen muy, muy dado. No sé, te digo, es que lo dijeron hace poco y no recuerdo quién es la editorial, que también es española, que les distribuye en toda la zona de Hispanoamérica. No sabría decirte. Pero bueno, Va. que todavía son pocas las que hacen en distribución propia. Muchas lo que lo están haciendo a través de crowdfunding, pero no sé yo si, por ejemplo, eso decíamos Alan Piper o Combo, creo que no tienen distribución real, más allá de importación, distribución real, por ejemplo, en Estados Unidos. Dos Tomates creo que tiene distribuidora en Latinoamérica, pero no estoy seguro. Creo que tienen, pero creo que sí que tienen allí distribuidora. Pues puede ser, sí. Me Ellos sonaba también que han sí. apostado muy fuerte por la distribución internacional y además han empezado España-Francia, que eso lo han tenido súper claro. Y bueno, coño, Zacatrus, ¿no? Que ha montado también Sí. sede en Francia también hace poco. O sea que cada vez son más las que están apostando por esto. Y bueno, eso poco a poco, pues ese pequeño músculo que lo vemos a nivel internacional con esas cifras que hablamos tan grandes y al fin y al cabo se tiene que ver reflejado también en la industria española, ¿no? Que al final Hombre. el producto globalizado pues tiene estas cosas, ¿no? Que poco o más se refleja. Hombre, nosotros, para bien o para mal, y para mal por parte de la industria latinoamericana, allí hay mucho mercado para la industria española que, Sí. oye, pues por cosas de cómo están allí, no hay demasiada industria en Latinoamérica de juegos de mesa y es muy, muy local la que hay. Les cuesta además muchísimo dinero importar juegos. Bueno, tienen ahí un problema y oye, pues es un mercado al que para nosotros es súper sencillo llegar. Yo voy a mandar un saludo a Pablo, de paso. Sí, un saludito. Yo no sé Y yo no lo saludo, paso. No quiere venir a Pablo casa Pazo. Me he acordado de una cosa que además esto lo comenté contigo, Fran, y es que fijamos dónde estamos que el presidente Emmanuel Macron fue a dar el discurso de apertura de un torneo internacional de un TCG, que no recuerdo cuál era el TCG, un campeonato mundial de un TCG que se producía en París y lo daba Emmanuel Macron. Que aquí en España muchas veces somos muy ombliguistas y decimos que todo está muy bien, todo está muy mal, o todo es muy chusco, todo es muy cutre, o todo es muy tal, pero que la industria de los juegos de mesa es mucho más grande y oye, que todo un primer ministro de un país va a dar el discurso de inauguración de un torneo que es un mundial, pero es un torneo de un TCG. Y no era Magic, ¿eh? Yo juraría que no era Magic. Igual era Lorcana, tranquilamente. Porque... No, Lorcana no era. No sé. ¿Yu-Gi-Oh pudiera ser? Puede ser el de Yu-Gi-Oh, puede ser. No sé, me suena a mí por ahí, pero bueno. No, Lorcana deberían de mejorar su sistema de torneos. Es que, hay que dar un palito a todos. Es que ahí es por detrás de una empresa que eso no lo ha trabajado nunca. Es una empresa súper antigua, pero es que eso no lo ha trabajado nunca y eso se nota. Eso se nota, ¿eh? Sí. Hay muchos melones, cabrón. O sea... Oye, hablando un poco también de la industria, noticia que al final tiene que ver con el sentimiento que tenemos por los juegos de mesa en general y que tiene que ver con la parte un poco de industria, es que Fantasy Flight Game ha descontinuado no Decen, porque toda la gente se hace en Decen, es todo el universo de Terrinoth. Que ya lo tenían medio muerto y solo les quedaba Decen. Claro, pero me refiero que ellos habían creado todo un universo, ¿vale? Y ya lo han acabado liquidando. Creo que se ha impuesto las IP. Creo que Decen sí ha seguido vendiendo, porque además Decen, pues, cada noticia de lanzamiento ha seguido vendiendo bien dentro del mundo de Terrinoth. Pero creo que ya aquí, es decir, ya tenemos IPs compradas y tal. Yo creo que les sale más rentable, y creo que es hacia donde irán,
seguir explotando las IPs tipo Star Wars y demás. O sea, ¿para qué me voy a centrar en hacer un juego de mazmorreo, el Descent cuarta edición, ¿no? Si puedo sacar algo a través de Señor de los Anillos o de Star Wars o de la otra que No, tengamos. Que no. ahí no sé qué decirte porque Fantasy ya lleva tiempo, ¿no? Haciendo así cositas de estas. A ver, Imperial Assault es un Descent de toda la vida. Sí, Es bueno, la misma mecánica, etcétera, etcétera. Quiere decir, ya después mezclan un poco. El Señor de los Anillos Viaja a la Tierra Media ya tiene mezcla un poco de todo y tal, pero que ya ellos mismos han estado prácticamente haciendo eso y yo imagino, y eso tiene que ver, decir, ¿para qué voy a matar? ¿Por qué? Matar un mundo que ya he creado y que ya es famoso y que tiene una marca, descontinuarlo, y yo creo que es por eso, porque van a seguir apostando por las IPs y puntos que ya tienen contratadas. Sí, fíjate, Es- a mí sean me ha números. sorprendido porque Destin es una IP en sí misma, ¿eh? Sí, pero es una IP tan propia que no sé hasta qué punto no tiene la misma continuidad porque no han creado libros de ella, no han creado serie, no, es decir, en cambio de todo lo demás se está creando un mundo importante. Pues Star Wars no para de crecer, Señor de los Anillos no para de crecer, etcétera. Pues oye, me meto, ya que las tengo, porque además son IPs que tienen comprada, de licencias que tienen comprada para hacer juegos, creo que a lo mejor Pues, es porque van a centrar, es decir, que yo tira por Star Wars, que sí, que Descent cuarto va a vender. Pero si pero dices que esto va a con el vender espíritu más. de Descent cuarto vas a hacer el nuevo juego de Star Wars, a lo mejor venden más. ¿No? Creo, ¿eh? Puede ser números. A ver, al final de cuentas para ellos son números. Entonces, por Ujú. mucho que a nosotros nos duela o no, al final de cuentas son empresas, ¿no? No es lo que estamos Sí. hablando, es una Bueno, industria. pero yo creo que va por ahí también un poco. Como decía 13, que es una IP propia, pero una IP propia que no han expandido, no han creado el mundo de expansión que a lo mejor debían para que hubiera crecido esa IP. Lo intentaron, ¿eh? Lo intentaron, pero no les salió. Sí, pero lo intentaron creando más juegos. No Claro. crearon un producto que le diera continuidad a lo que todo el mundo llama lore, y yo sigo diciendo que la palabra en español es trasfondo. Ay, había otra palabra. Acervo, ¿no? Acervo, sí, Que no me gusta, pues a mí me gusta Lore, perdona. Sí, es El que- acervo es lo de te das un beso, ¿no? En Navidades. sí. Y el que tiene cuervos, si lo dices en algún idioma gallego. Era acervo por ahí, qué bonito. Que. Con cuernos, lo de acervo. Sí, sí. Sí. Que yo creo eso, que no haber creado trasfondo importante es lo que ha matado un poco a Sí, que Terra. ya. Pero bueno. Bueno, ¿algún dato más o terminamos por aquí este episodio? A ver, podríamos estar hablando horas. Sí, podríamos Porque hay estar muchos hablando ahora- melones. No digáis Yo me- eso, que la gente que quería los programas de 3 horas de conexión lúdica va a decir, pues cabrones, seguía hablando horas. Bueno, pues hacemos la segunda parte. Sí, sí. O sea, si es yo tengo por ahí estudios de crecimiento de Indonesia, Filipinas y tal, pero ya los dejamos por otro día. Sí, no, La mira, India Oye, La la India India puede ser va- interesante, ¿eh? la India va a crecer mucho. si os parece, aquí igual que este ha sido genérico, podríamos un día que te lo prepares tú 13, que ya te veas con ganas y eso, que nos cuentes eso, el crecimiento de la industria de juegos de mesa en esos sitios no occidentales que no están en el foco nuestro. Como tú dices, bien toda la parte de Asia, India, etcétera, etcétera. Yo Sí, sí. luego les paso el enlace a compañeros del curro de la zona. Ujú, ujú. Sí, porque hablamos mucho de Gen Con, de Essen, O el Tokyo de Game Market. Interocio, pero tú miras los asistentes a Tokyo Game Market y tiene unos números. Sí, sí. Estamos hablando de, Ujú. de 50.000 personas, ¿eh? Vale. Y yo cuento mi experiencia buscando tiendas en Hong Kong, que es curioso, ¿vale? Sí, sí. Ya comentaré la anécdota de las tiendas de Hong Kong y yo diciendo, he visitado 2 tiendas, y todo el mundo diciendo, yo he estado allí 6 meses y no he visto ni una tienda. Digo, tiene Bueno, su yo, historia. yo Tiene su historia. todavía le mandé esta semana a Juan Luis, que andaba a Fairfax, que Ujú. andaba por Florencia, me acordaba de la dirección donde está la tienda. Bueno, pues señores, hasta aquí el episodio de hoy. Sí es cierto que hemos hablado de juegos, pero creo que nombrar juegos, Sí, hombre, Catán, algunos el sí. que más ha nombrado hoy. Catan mucho. Gran juego, Sí. un 10. Yo he enseñado hasta alguno y todo. Para que tú veas, sí. Pues bueno, pues... y oye, hay que ver cómo hemos cambiado, ¿eh?
Sí. Que Splotter haya anunciado un juego y que no lo hayamos dicho en el programa, tío. Si es que vamos de mal en peor, ¿eh? Es que esto era sobre la industria, no. Coño, la industria tiene un nuevo título. Ahora paga Playtech, ¿no? Bueno, lo dicho, señores, que nos vemos en el próximo programa. Que nada, que un placer como siempre charlar con vosotros y poco más. Lo Hasta podría otra. bailar, pero ya no tiene pilas, ¿vale? O sea, Ya está- no, ¿no? Bueno, pues ya está. Bye bye.